Hola a todos, bienvenidos a las clases virtuales de Geografía e Historia para cuarto de la ESO. En este vídeo vamos a intentar analizar las revoluciones liberales del siglo XIX, concretamente las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. Permaneced atentos, no dormíos, porque la información que vamos a dar ahora es clave para resolver el comentario de texto propuesto en Aules. En 1820 se produce una nueva oleada revolucionaria que va a afectar fundamentalmente a dos países de Europa, España y Grecia. En España, la revolución va a tener un carácter liberal. Fernando VII, que es el rey de España, vuelve al país después de los sucesos derivados de la guerra de independencia y tras su vuelta decide volver a implantar el antiguo régimen en España e iniciar una auténtica caza de liberales. En 1820, el comandante Riego, con las tropas preparadas para sofocar la rebelión de las colonias americanas, da un golpe de Estado. El rey se asusta, jura la Constitución de 1812 y España se convierte durante un breve periodo de tiempo, concretamente 3 años, en un país liberal. Este, digamos, experimento acaba cuando la Santa Alianza, que en el Congreso de Verona de 1822 había acordado la intervención militar de Francia con los llamados 100.000 hijos de San Luis, pues interviene para restablecer a Fernando VII como rey absoluto. En Grecia, la revolución, en cambio, va a tener un carácter nacionalista contra la dominación del imperio turco. En 1830 se produce un nuevo estallido revolucionario. En este caso, toda Europa se va a ver sacudida por la revolución y es mucho más grave que la de 1820. En ella triunfan y van a intervenir dos principios, el liberalismo y el nacionalismo. Ojo, son dos principios que habéis estudiado en la práctica anterior. La revolución tiene su origen en Francia y se extiende por Bélgica, Polonia, Italia y Alemania. En Francia, Luis XVIII estaba a favor de reimplantar el absolutismo, pero, claro, consciente de la imposibilidad de volver al pasado, pues ha firmado una carta otorgada. ¿Qué es una carta otorgada? Pues una pseudo constitución que permite la existencia de un parlamento compuesto por dos cámaras, la de los pares, que estaba formada por miembros nombrados por el rey, y la Cámara de los Diputados, elegida a través de votaciones, a través de un sufragio que eso sí va a ser muy restringido. Con esta carta, pues en Francia lo que aparecía en realidad era un régimen semiconstitucional con un rey que acaba conservando elevados poderes. Hablar en clase, golpe de remo. Mirar por la ventana, golpe de remo. Reírse de mis sandalias, golpe de remo. Remar en la canoa del colegio, oh, eso sí que es golpe de remo. A Luis XVIII le sucede Carlos X, que estaba, digamos, cada vez más enfadado, más a disgusto con la carta otorgada y su deseo era imponer un gobierno autoritario. Pero claro, en la Cámara de los diputados liberales se van a enfrentar a este deseo de Carlos X y se van a enfrentar a ese deseo de que el gobierno sea más autoritario. Total, que en julio de 1830 Carlos X decide publicar las llamadas Cuatro Ordenanzas, por las que suspendía, ojo, la libertad de prensa y disolvía la recién elegida Cámara de los Diputados. En respuesta, en París estalla un levantamiento popular que va a desembocar en la abdicación del rey y en la proclamación de Luis Felipe de Orleans como, ahora sí, rey plenamente constitucional. En Francia se va a instaurar, por tanto, nuevamente un régimen liberal.
En Bélgica, días después de la Revolución de Julio en París, se produce un levantamiento contra el dominio holandés y se acaba proclamando la independencia de Bélgica. Finalmente, en la Conferencia de Londres de 1831, esta independencia es reconocida oficialmente y se acaba estableciendo allí una monarquía. En Polonia, el ejemplo francés va a animar a proclamar la independencia en 1831. Sin embargo, meses después, los rusos se imponen y deciden aplicar duras medidas en contra del nacionalismo polaco. En Italia y Alemania también va a haber intentos liberales, pero acaban fracasando. Y finalmente tendríamos las revoluciones de 1848. Cierran el ciclo revolucionario del siglo XIX. Estas van a tener mayor trascendencia al incorporar la defensa de principios democráticos. Como en la anterior revolución de 1830, el foco inicial va a ser Francia. La chispa revolucionaria se extiende por el Imperio Austriaco, Alemania e Italia, dando lugar a levantamientos de signo tanto liberal como nacionalista. Las causas de la revolución en Francia se encuentran en, digamos, un abanico de causas. En primer lugar, crisis económica a nivel agrícola, industrial y financiero, descontento político. Estas son las dos fundamentales. El caso es que la monarquía de Luis Felipe de Orleans, que como recordáis era constitucional, pero esta monarquía daba únicamente satisfacción. Os ha mancillado tu honor. Señor, exijo una satisfacción. A la llamada alta burguesía, es decir, dentro de los burgueses, pues los más ricos. En cambio, la clase media criticaba el hecho de que cada vez tenían menos libertades y buscaban, demandaban, exigían un sufragio universal, es decir, la democracia. La oposición al gobierno de Luis Felipe pues se dedica a organizar actos de propaganda. Y la chispa de la revolución, es decir, la causa directa, estalla cuando se prohíbe la organización de un banquete en París en febrero de 1848. Esto provoca la formación de barricadas contra la policía y el ejército. El gobierno no logra reprimir el movimiento, sobre todo cuando las tropas encargadas de la represión van a dejar actuar a los manifestantes. Ante tales acontecimientos, pues Luis Felipe de Orleans se ve obligado a abdicar, se proclama la República y se constituye un gobierno provisional. Este gobierno va a ser, digamos, muy abierto, pues en él vamos a encontrar desde republicanos moderados hasta socialistas. Van a aprobar el sufragio universal, van a limitar la jornada de trabajo a 10-11 horas, van a adoptar medidas para luchar contra el paro a través de la creación de los llamados talleres nacionales que van a estar financiados por el Estado, van a convocar elecciones para la creación de una asamblea constituyente que se dedique a elaborar una nueva constitución para la República. El caso es que esta asamblea constituyente va a acabar sustituyendo al gobierno provisional. Se va a crear un gobierno más moderado, sin socialistas, y este gobierno pues, va a eliminar muchas de las medidas que se habían implantado, por ejemplo, los talleres nacionales. Los obreros obviamente se van a cabrear y en respuesta van a alzar barricadas en París, pero van a ser aplastados por las tropas de un general llamado Cavaignac. De hecho, murieron más de 3.000 trabajadores y aproximadamente 12.000 fueron deportados a Argelia. De esta durísima represión, pues los obreros aprenderán, obviamente, a no confiar en la burguesía. Va a ser el primer enfrentamiento social de carácter violento entre los obreros y la burguesía. Nos estamos anticipando, ya estamos viendo en la práctica los efectos del llamado movimiento obrero. Por ello, una de las consecuencias para la evolución histórica posterior a 1848 pues va a ser la definitiva separación de la clase obrera y la burguesía. Y, la casualidad, en 1848 Marx y Engels van a publicar su manifiesto comunista, donde animaban a la clase proletaria, es decir, a la clase obrera, a organizarse para luchar contra la burguesía. Aunque bueno, eso ya es otra historia que veremos en vídeos y en situaciones en la clase posteriores.
Espero que hayáis estado atentos, espero que el vídeo sirva para resolver el comentario de texto propuesto. Un saludo.